No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en la que podríamos llamar la Semana de la Justicia israelí. Tenemos que volverles a hablar de un fallo del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Israel dio a conocer ayer un esperado pero ambiguo fallo en torno de la política oficial sobre el asesinato selectivo de terroristas palestinos, que no prohíbe pero que autoriza con limitaciones. Las limitaciones a esas ejecuciones extrajudiciales, entre otras, son que no contradigan la legislación internacional y que sean indemnizados los civiles inocentes en caso de llevarlas a cabo. El fallo, redactado por el presidente del tribunal, Aharon Barak, fue dado a conocer ayer por la mañana después de 6 años de una demanda presentada contra el Poder Ejecutivo en el 2000 por la Comisión Pública de Israel contra la Tortura y la organización Law. Otra de las limitaciones es que la Fuerza Aérea israelí tendrá que abstenerse de atacar edificios palestinos de viviendas en caso de que vayan a hacer algún asesinato selectivo si en el momento de lanzar la operación hubiera civiles en el lugar. Este es el último fallo que va a redactar el juez Barak, que es un superviviente de la Shoah y máximo representante en los medios judiciales y universitarios del país antes de que se vaya a jubilar. El ministro de Estado israelí, Gideon Ezra, que es un ex jefe de los servicios secretos de seguridad general, dijo que no veía en este complejo fallo, muchas novedades, ya que no cambia en esencia nada la política seguida por el gobierno hasta el momento. Y no crean que es el único lío, por supuesto que no. Les hablábamos ayer de que Haniyeh adelantaba su regreso, una gira de un mes tras el recrudecimiento de los enfrentamientos entre Fatah y Hamas, pues no ha sido recibido con los brazos abiertos. Israel decidió ayer cerrar el paso de Rafah, el único que comunica a la franja de Gaza con el exterior, en la frontera con Egipto, para evitar que el primer ministro palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, pueda entrar en Gaza con millones de dólares recaudados para su gobierno. Como consecuencia del anuncio, militantes de Hamas se reunieron en las inmediaciones del paso e irrumpieron en la terminal, enfrentándose con la Guardia Presidencial, responsable de la seguridad, y provocando el caos. Además, minutos después pudieron escucharse 2 fuertes explosiones de misiles en las inmediaciones, que causaron un agujero en la valla que se levanta en la frontera. Al cierre de esta edición desconocíamos todavía quién era el responsable de los lanzamientos que impactaron a 1 kilómetro aproximadamente de la terminal de Rafah. Se encontraban en las afueras de la terminal los militantes que fueron aumentando en número según avanzaban los minutos tras conocerse la decisión del Estado de Israel de cerrar el paso. Algunos esperaban impacientes el regreso de Haniyeh y cuando se clausuró la única entrada pues empezaron a disparar al aire, lo que hizo que se enfrentaran con la Guardia Presidencial Palestina que empezó a dispararles. Hasta el momento, al cierre de nuestra edición, se habían producido varios heridos. Por su parte, el líder de la inteligencia egipcia, Suleiman, que es mediador entre israelíes y palestinos, dijo que estaba hablando con autoridades israelíes para tratar de acordar el regreso de Haniyeh. Al parecer, Israel aceptaría el regreso de Haniyeh siempre y cuando entrara sin el dinero, ya que, según el viceprimer ministro israelí, Simón Peres, hasta ahora jamás ha demostrado que prefiere el terrorismo y la guerra antes que el diálogo o la paz o el reconocimiento de Israel. Hizo estas declaraciones explicando, de las que se hizo eco el diario Haaretz, hizo estas declaraciones cuando le aseguró la secretaria de Estado británico para Desarrollo Internacional que Israel solo transferirá a la autoridad palestina los fondos correspondientes a los impuestos cuando tenga plena confianza de que este dinero no se utilizará para financiar a actos terroristas. Pues por el mismo motivo Haniyeh no podía entrar con dinero para financiar actos terroristas. Y de lo que se está hablando de Oriente Medio se está hablando mucho en Bruselas en estos momentos. El gobierno español espera que la declaración específica sobre Oriente Próximo que salga de la próxima cumbre europea celebrada estos días en Bruselas tenga el espíritu de la iniciativa de paz que presentó a mediados de noviembre junto a Francia e Italia.
En este sentido, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero busca que los 25 aprueben una declaración muy contundente sobre la situación actual en esta región y los pasos que hay que dar para salir de la actual situación de estancamiento, en línea con lo propuesto por Madrid y París y Roma hace un mes. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, indicó en el Congreso de los Diputados que espera una posición firme, determinante y comprometida de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sobre la situación en Oriente Próximo a la cumbre. En cualquier caso, subrayó el ministro, la situación en la región es enormemente compleja y no se puede señalar que el optimismo sea en estos momentos el horizonte más cercano. También opinó que los actores internacionales tienen una responsabilidad compartida que el Gobierno de España va a intentar movilizar. También abordó la voluntad de convocar en su momento una conferencia internacional de paz, una opción que, según dijo, no es nueva y que está ya recogida en la hoja de ruta y que el cuarteto debe convocar en los momentos y circunstancias que considere adecuados. Insistió en que es importante que todas las partes se movilicen y se comprometan en esta ventana de oportunidades. Bueno, como ven, ninguna novedad, más opciones hablando de lo mismo. Por si acaso les recuerdo el plan en su momento fue desestimado por Israel porque no habían sido avisados anteriormente, se enteraron por la prensa de este plan que presentaron en su día José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente francés Jacques Chirac, pero que posteriormente también Italia se ha sumado y que bueno, parecería que podría llegar a ser hablado. Es un plan en 5 puntos, nada especialmente nuevo salvo por el último punto. Punto 1, petición cese inmediato de toda violencia, tanto Israel como los palestinos. Punto 2, reconocimiento internacional completo. Punto 3, impulsar un intercambio de prisioneros entre ambas partes en conflicto, Gilad Shalit y las decenas de ministros y diputados palestinos. 4, un encuentro entre el presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas, y el primer ministro Ehud Olmert. Y 5, que esto probablemente sea lo que más duele, es un despliegue de una misión de observación internacional en Gaza para consolidar el alto el fuego y la convocatoria a medio plazo de una conferencia de paz con participación de todas las partes implicadas. De todos modos, ya hubo rumores esta semana de que a lo mejor Israel podría llegar a aceptar una misión de observación en caso de que la presentara quien la debiera presentar y con ciertas garantías. Nosotros ahora, si me lo permiten, vamos a hablarles de un simposio sobre el Holocausto, pero no se preocupen, no es del de Irán. Diplomáticos de 40 países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, participaron ayer en un simposio titulado Negación del Holocausto, abriendo camino al genocidio, organizado por el Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem. Entre los ponentes destacan el asesor académico de Yad Vashem, Yehuda Bauer, el presidente del Instituto para la Investigación de Medios de Comunicación en Oriente Medio, Yihal Carmon, la superviviente del Holocausto Rita Weiss y familiares de otros supervivientes de la persecución nazi. El director del centro comentó que Yad Vashem sigue con creciente preocupación los continuos llamamientos de Irán a la negación del Holocausto y en particular al intento de barnizar su agenda extremista con un tinte académico. Ya sabemos a quién se refería el director de Yad Vashem, así que no vamos a hacer más hincapié en este tema. Seguimos desde España hablándoles de un juicio que ha tenido muy preocupada a la comunidad de Melilla. Después de la declaración del único acusado por la muerte de un matrimonio judío en Melilla en marzo de 2005 y de las manifestaciones de más de 50 personas entre vecinos, bomberos, policías, médicos y especialistas, el juicio quedó visto para sentencia sin grandes sorpresas. Tras 2 días de pleito con sesiones de mañana y tarde, la acusación particular mantuvo la solicitud de una pena de 70 años de prisión para Soufiane. La representante del Ministerio Público siguió demandando 60 años de cárcel y la defensa solicitó la libre absolución. Soufiane cambió la versión que ofreció nada más ser detenido y después de confesarse culpable del doble crimen durante el interrogatorio al que fue sometido en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, en dependencias judiciales y ante un magistrado se retractó y negó su confesión, aduciendo que no había contado con intérprete en comisaría. Según los peritos, en cambio, no hay dudas de que se trata del asesino y sobre todo después de que confirmaran que la huella impresa en sangre en una escalera encontrada en un trastero pertenecía a Soufiane, que lleva encarcelado desde abril, al estimar la autoridad judicial que había indicios muy claros y concretos que lo incriminaban. Al parecer todos fue por una discusión por 5 euros por unos trabajos de carpintería que el acusado había realizado en casa del matrimonio. Casi con total probabilidad, en menos de 2 semanas, la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Málaga dictará la sentencia y estaremos atentos. Ahora vamos a hablar un poquito de cultura.
El Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo Benaín Pinto, conjuntamente con Luis Gutman, director del Festival de Cine Judío de Argentina, y con el apoyo de Bank Leumi, está organizando la primera edición del Festival Internacional de Cine Judío en Venezuela, que se celebrará entre el 1 y el 10 de febrero de 2007. Silvia Cohen, directora del Centro Cultural, destacó la importancia de llevar a cabo este evento, el cual ya se realiza en más de 100 localidades en todo el mundo y permite mostrar al judío y al judaísmo en todas sus facetas. El festival abarcará 13 producciones, con 2 funciones de lunes a jueves y 3 los días sábados y domingos. Y hay que señalar que todas las funciones van a ser únicas, o sea que no habrá repetición de películas. Simultáneamente con el festival habrá también una exposición de videoarte que contará con la participación de 10 artistas plásticos de trayectoria en este campo en Venezuela. Y vamos terminando esta primera parte del informativo musicalmente con Barenboim, que despedirá un año. Daniel Barenboim actuará en el Obelisco el 31 de diciembre junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en un recital que será libre y gratuito. El espectáculo será presentado como tangos sinfónicos y busca coronar un año en que el reconocido músico argentino volvió a bregar con su arte por la pacificación de Medio Oriente. En el repertorio previsto se incluyen clásicos como La Comparsita, Siquilín de Bachín, El Firulete, El Día que me quieras y Adiós Nonino. El concierto va a arrancar a las 7 de la tarde y va a contar con estará televisado en vivo. Lo que llama la atención de la nota de prensa que hizo llegar el gobierno argentino, el gobierno en Buenos Aires, es que dicen que va a ser emitido incluso en Holanda. Así que los holandeses podrán asistir a la despedida del año o la bienvenida del otro que tendrá lugar en Buenos Aires. También van a participar en este concierto Leopoldo Federico y la bailarina y coreógrafa Mora Godoy. Barenboim va a llegar a Buenos Aires entre el 20 y el 27 después de unos conciertos llamados Sinfonía de Mujeres por la Paz en Palestina, que está llevando... No, perdón, creo que esos conciertos los hace entre el 20 y el 27. Bueno, pues después llega a Argentina. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos venimos al rincón de Iguito. Hola. ¿De qué nos hablas hoy? Hoy hablamos de casi compras, como se puede decir. ¿De casi compras? Sí, ¿Cómo es porque esto? es una subasta. Ajá. Las cosas no son muy nuevas, pero son muy valiosas, ¿no? Bueno, pero comprar se compra. Se paga por ellas, ¿no? Sí, se paga mucho. Ya verás lo que se paga. A ver, cuéntanos. El 14 de diciembre se llevaba a cabo la subasta anual de Judaica en la Casa South Bay en Nueva York, que este año incluye una colección de objetos rituales del siglo XVIII de la comunidad judía de Ámsterdam y un manuscrito de ese mismo siglo en honor del médico y poeta Yitzhak Luzzatto. La plata holandesa es extraordinaria. Una pareja de rimonim o Torah finals como campanillas, obra de William Rosier de 1767. Se espera que las pujas alcanzan los $150,000. Otro par de finales de entre 1750 y 1770 tienen un precio estimado de entre $80,000 y $120,000. El poema en honor del médico Yitzhak Luzzatto en hebreo está escrito en una hoja de papel decorada del siglo XVII y fue escrito por el rabino de Padua, Mordechai Girondi, que era cuñado de Luzzatto. La hoja enmarca en 30 viñetas que describan a todo color los signos del zodiaco, los símbolos de los 12 tribus, las 4 estaciones y los 5 sentidos, y se corona con una vista de Jerusalén. Este conjunto tiene el aspecto de una ketubá del siglo XVII, elaborada para una familia judía muy rica, y se espera que alcance los $100,000. Hay un lote de ketubot y una serie de lámparas de Hanukkah también. También un manuscrito del siglo XV sobre papel procedente de la Academia de Ibn Shem Tov de Segovia, que tiene la única copia conocida de una carta inédita de Saadia Gaon, año 882 a 942, jefe de la judería de Babilonia, y alcanzará los $70,000.
Entre los libros a subastar se encuentra el ejemplar más antiguo de los comentarios de Rashi a los 5 rollos, junto con su comentario al Pentateuco, impreso por la hebraísta cristiano Daniel Brumberg en Venecia en 1522. También un talit katán del siglo XVII de satén azul, por el que se pide unos $40,000, y una muy bien conservada y hermosa ketubá de Italia, fechada en 1761. Por esto se pide entre $80,000 o $100,000, así como una Hanukkah de plata de Halsberterstadt de 1711, que alcanzará a lo mejor en la subasta entre $80,000 o $100,000. El tiempo pasa, las cosas quedan y por ellas cada vez se pedirá más dinero, porque se trata de objetos que están cerca del corazón. Pues ¿qué quieres que te diga? A mí no me alcanza el sueldo para la Hanukkah esta, ¿eh? Muy difícil la compras Sí, esta sí. vez, así. Sí, no me sale muy rentable, la verdad. Pero bueno, muchas gracias, Irit. Gracias a ti. Chag Sameach. Chag Sameach. Shabbat Shabbat Shalom también. Muchas gracias a ustedes. Chag Sameach, Shabbat Shalom y que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos con los conflictos en Palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas insistió el lunes en convocar elecciones anticipadas pese a la violenta resistencia que su llamado generó y solicitó ayuda internacional para restablecer las conversaciones de paz con Israel. Abbas dijo que está listo para reunirse con el primer ministro israelí Ehud Olmert en cualquier momento y añadió en un tono conciliador que ambos dirigentes se necesitan mutuamente. Abbas habló en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico Tony Blair, quien se prodigó en elogios al líder palestino y exhortó a la comunidad internacional para que se sume en su apoyo. Según Abbas espera que un avance en el proceso con Israel persuada a su gente para apoyarlos en su enfrentamiento con Hamás. El portavoz de Hamás dijo el lunes que la insistencia de Abbas por realizar elecciones equivale a un golpe de Estado contra la soberanía y la democracia. Bueno, sin embargo, pese a esto, hay una relativa calma después de que dijeran que habían negociado una tregua, pero aún ayer había varios combates en el centro de la ciudad de Gaza, cerca de 2 docenas de militantes enmascarados pertenecientes a grupos rivales se dedicaron a dispararse, enfrentándose en una batalla en la que murió un civil de 16 años y otros también. Bueno, también hay que dar noticia que al cierre de esta edición había habido un muerto y 3 heridos también en los enfrentamientos entre activistas de Fatah y activistas de Hamás. Por otro lado, unos agentes del Ministerio de Interior amenazaron a un camarógrafo del canal France 2 cuando grababa los enfrentamientos, destruyeron las grabaciones del periodista, mientras otro periodista francés, en este caso el enviado del diario Libération, era herido, afortunadamente no de gravedad, en una pierna. Didier François era el corresponsal y estaba al cierre de esta edición, lo habían llevado a un hospital en Israel. Por su parte, Tony Blair, que está de gira ahí en este momento, subrayó que Inglaterra tiene pensado dar ayuda humanitaria y política al pueblo palestino, pero que hay que poner primero fin a una autoridad nacional palestina con 2 cabezas. El primer ministro británico esperaba que en las próximas semanas entre Israel y Palestina exista una situación en la que se pueda acordar una iniciativa de apoyo para la reconstrucción. Por esa razón explicó que las próximas semanas serán un periodo crítico y que la sociedad palestina está sufriendo y la seguridad en toda la región se ve por ello afectado. En respecto a Hamás, Blair dijo que nadie puede vetar el progreso en el que el proceso hacia la paz entre israelíes y palestinos ha entrado o debería entrar. En ese sentido, Blair subrayó que era importante para toda la comunidad internacional trabajar con personas que apoyen una solución genuina para los 2 estados y al fin puedan vivir en paz. Mientras, el problema sirio sigue de fondo. Meir Dagan, el número 1 del Mossad, se presentó ayer frente a la comisión parlamentaria y reveló una oposición clara a sentarse con el presidente sirio Bashar Assad a negociar.
Según el jefe de la inteligencia israelí, la ofensiva negociadora siria es solo la forma en la que Siria intenta ganar consenso en la escena internacional y dejar a Israel en el lugar del que se resiste a ceder. Los funcionarios de la oficina del primer ministro israelí dijeron que entre las acciones que el gobierno quiere ver antes de comenzar las conversaciones es detener la entrega de armas a Hezbollah, detener el apoyo a Hamas y no permitir que el líder Khaled Mashal haga lo que le plazca. Estas declaraciones llegaron un día después de que el presidente Assad hiciera un llamado a Israel para aceptar su propuesta de abrir negociaciones de paz y de que el ministro de Exteriores sirio dijera que la entrega de los altos del Golán no es una condición previa para llevar a cabo las conversaciones. También el jefe de inteligencia, Meir Dagan, el jefe de inteligencia israelí, dijo que Hezbollah ha apostado misiles provenientes de Irán al norte del río Litani y que, por otro lado, Irán puede llegar a tener la bomba nuclear en el 2006. Por cierto, también se habló sobre la conferencia revisando el Holocausto que se realizó en Irán, y el presidente sirio dijo que Europa tiene complejos del Holocausto, ellos no, porque no lo cometieron. Bueno, algo de razón puede tener en que Europa lo cometió, pero bueno. El caso es que esta conferencia no le ha dado tantos réditos a Ahmadinejad como él supuestamente esperaba. Los resultados preliminares de las elecciones iraníes municipales y a la asamblea de expertos sugieren una derrota de los ultraconservadores cercanos al presidente Mahmoud Ahmadinejad. El expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, un conservador pragmático que perdió ante Mahmoud Ahmadinejad en 2005, parece ser el más favorecido en los comicios al poderoso organismo clerical iraní. La asamblea de expertos, compuesta de 86 miembros nombrados cada 8 años, está encargada de elegir, supervisar y eventualmente destituir al guía supremo, que es actualmente el ayatolá Ali Khamenei. El expresidente está por delante de otros candidatos para la circunscripción de Teherán. Por el momento vence claramente al ultraconservador que es presentado como el padrino político de Ahmadinejad, pero no solamente ahí está ese receso, también en las elecciones municipales, donde los ultraconservadores también han perdido. En la capital, la lista liderada por la hermana del presidente, Parvin Ahmadinejad, solo obtuvo 3 escaños de los 15 con los que contaba el Consejo. Esto era con los resultados oficiales con un 15% escrutado, y así lo indicó la agencia Fars. La lista del alcalde conservador moderado obtendría 9 escaños según esa misma fuente. Estas elecciones dobles están consideradas como una prueba para la gestión y la popularidad de Ahmadinejad, que está en el poder desde el 2005. El presidente evitó hacer cualquier comentario sobre los comicios, se limitó a afirmar que el pueblo ganó, y dijo también: los enemigos que quieren el mal para Irán pensaban haber hallado un punto de debilidad, pero el pueblo mostró su inteligencia y su grandeza al mundo entero. Una vez más, viéndose él en apuros, habla del enemigo exterior, que siempre viene bien para unir a la gente a favor de uno. Vamos a seguir hablándoles de previsiones electorales. En este caso vamos a hablar desde Francia, que parece que no va a estar la pugna entre 2, sino entre 3. Según un sondeo publicado por el diario Le Monde, un 26% de los franceses dicen estar totalmente de acuerdo con las ideas que defiende Jean-Marie Le Pen, que es desde hace años el líder mejor implantado entre los obreros y las categorías sociales menos favorecidas. La adhesión a las ideas de la extrema derecha volvería a recobrar la importancia que ya tuvo el mes de abril de 2002, cuando Le Pen eliminó al líder socialista Lionel Jospin en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Esa aprobación de las ideas de la extrema derecha no significaría intenciones de voto ligeramente inferiores, pero sí reflejarían una hondísima corriente de fondo. Una corriente de fondo que tiene muchas causas, según los sociólogos: desesperación social de los obreros poco calificados, pérdidas de las señas de identidad de las familias de agricultores y pequeños empresarios modestos, inquietud generalizada ante Europa, que ha dejado de percibirse como refugio, explicaba el diario ABC este fin de semana. El progreso relativo de las ideas de extrema derecha coincide con un ligero incremento de su respetabilidad aparente, pero podríamos intentar ver la botella medio llena, y es que el 70% de los franceses está total o parcialmente en desacuerdo con las ideas del Frente Nacional y de Le Pen, que continúan viéndolo como un peligro para la democracia. Hace 10 años era un 71% quienes denunciaban la peligrosidad de Le Pen, hoy es el 65%. Así que Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy tendrán que tener bastante cuidado y tienen que hacer bastantes esfuerzos para evitar que se vuelva a repetir una situación como en las últimas elecciones. Hasta hoy hay que destacar que los programas de radio y de televisión en los que interviene Le Pen
pues han batido récords de audiencia y él ha adoptado un tono relativamente moderado que parece ser que le está llevando muchos simpatizantes. Consciente de la nueva realidad que se vive en Francia, en las banlieues, Le Pen integra en sus proyectos electorales jóvenes franceses de distinto origen étnico, intenta atraerse un cierto voto marginal con tentaciones racistas de distinta índole. Entre los franceses de raza negra, por ejemplo, explicaba el diario ABC, han aparecido últimamente peligrosas facciones muy antisemitas. Y seguimos hablando de Israel, en este caso vamos a hablarles de turismo. El ministro israelí de Turismo, Itzhak Herzog, anunció ayer en rueda de prensa que durante la Navidad Israel fomentará y aliviará las restricciones para la entrada de turistas y peregrinos cristianos a la ciudad de Cisjordania de Belén, así como a Jerusalén o Nazaret. El ministro dio a conocer una serie de medidas adoptadas por su gobierno en línea con el espíritu de estas fechas y aseguró que intentarán facilitar el tránsito de turistas y peregrinos a Belén porque entienden que es un importante pilar de la economía palestina. Herzog explicó que recientemente mantuvo reuniones con representantes de las distintas confesiones en Tierra Santa, entre ellos con el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Michael Sabah, para reafirmar el compromiso en facilitar las medidas que permitan la libertad de culto y la práctica de las religiones. El ministro de Defensa, Amir Peretz, habría firmado, según él, 500 permisos a cristianos de la Franja de Gaza para que puedan viajar sin restricciones de entrada a Belén. También el jefe de la Oficina de Coordinación del Ejército Israelí en Belén dijo que entre las medidas para aliviar el flujo de peregrinos durante las Navidades destacan que los accesos a Belén van a permanecer abiertos durante 24 horas. El ejército israelí autorizará también a los palestinos cristianos del resto de los territorios de Cisjordania y a los árabes israelíes que puedan visitar la ciudad de la Natividad, como la llaman, y a los belenitas que visiten a sus familias en localidades del norte de Israel como Nazaret. El ministro de Turismo explicó que el año pasado visitaron Jerusalén y Belén 270.000 turistas y peregrinos y que este año se han facilitado permisos de trabajo a 50 guías turísticos palestinos para que de esa manera puedan trabajar durante las fechas navideñas en Israel. Y de Israel nos venimos a España. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, procedió ayer a la firma del consorcio por el que se creará en Madrid la Casa Sefarad de Israel y en el que participarán, además del Ministerio de Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. El pasado 7 de diciembre el Gobierno había aprobado la creación de dicha casa, que sigue la línea de otras instituciones anteriormente promovidas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, como Casa de América, Casa Asia, Casa Árabe y Casa África. Según la agencia Europa Press, fuentes de la Dirección General de Comunicación Exterior, la presentación oficial de la Casa Sefarad de Israel se llevará a cabo en un acto público a finales del mes de enero, con toda probabilidad la última semana del mes, coincidiendo con la celebración del 27 de enero, Día de la Memoria del Holocausto. Por otra parte, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se aseguró que por el momento no está decidida la sede, como se había dicho en un principio, diciendo que iba a estar en el Palacio de la Trinidad de Madrid. Bueno, al parecer no. En declaraciones a Europa Press, la Federación de Comunidades Judías de España manifestó su satisfacción ante la apertura de la Casa de Sefarad de Israel y saludó que el Gobierno ponga en marcha este tipo de iniciativas que, según el Ejecutivo, el objetivo es fomentar el desarrollo de las relaciones con la comunidad y organizaciones judías. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con algo de arte. Obras de Caravaggio, Tiziano, Cézanne o Mondrian han sido seleccionadas por el artista israelí Avigdor Arica para la exposición con la que el Museo Thyssen-Bornemisza inaugurará la serie Studiolo, antologías de la colección. 18 óleos de la colección del museo junto a 2 obras del propio Arica se han reunido en la primera de una serie de exposiciones que con carácter anual contará con la participación de un artista de prestigio nacional e internacional que organizará pequeñas antologías con obras de la colección. El objetivo principal de esta serie, ideada por Guillermo Solana, conservador jefe del museo, es poner en valor y difundir la colección permanente desde nuevos puntos de vista. Y según él, el público tendrá así la ocasión de participar del mundo interior que cada uno de los artistas comisarios invitados presenta. Son series que ya existen o ya tienen precedentes en instituciones internacionales como en la National Gallery de Londres, y también el Prado pensó algo similar a esto del ojo del artista, en el que cada uno de los participantes plantea diferentes puntos de vista. El espíritu de esta nueva serie encaja y tiene mucho que ver, explicaban los organizadores, con el propio proyecto vital de Arica, pintor y dibujante israelí, que es un artista de culto admirado por coleccionistas, críticos y artistas, y también un reconocido escritor y conferenciante que ha
defendido desde hace décadas la pintura del natural basado en la observación. Es un superviviente del Holocausto que terminó estableciéndose, también luchó en la Guerra de la Independencia y se estableció en París, es ciudad en la que vive hoy y en la que trabaja habitualmente. Es conocido por sus retratos, desnudos, naturalezas muertas, paisajes y realizados de forma realista y espontánea. Pinta directamente del natural sin usar dibujos preliminares y acabando la pintura en una sesión. Pues dejamos aquí nuestra primera parte del informativo. Nos venimos al rincón de Irit. Hola, Irit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hoy hablamos de la circuncisión, que reduce la mitad el riesgo de contraer el virus del SIDA. Es cierto, había un estudio que han hecho hace poco. Eso. Y que podría evitar millones de nuevas infecciones, según unos estudios dados a conocer el miércoles. Circuncidar a los hombres dio tan buenos resultados que los investigadores pararon temporalmente 2 amplios estudios clínicos en Kenia y Uganda para anunciar los resultados, aunque advirtieron que el procedimiento no inmuniza contra el virus. Eso informó a la prensa el médico Kevin De Cook, director del Departamento del VIH-Sida de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Un estudio del Instituto Nacional de la Salud estadounidense en Kisumu, Kenia, que cubre a 2.784 jóvenes de entre 18 y 24 años, mostró una reducción del 54% de las infecciones por VIH entre los circuncidados respecto a los no sometidos a esa práctica. Un estudio paralelo sobre 4.996 hombres de entre 15 y 49 años en Rakai, Uganda, mostró que los hombres circuncidados tienen un 48% menos de posibilidades de contagiarse que los no circuncidados. Los investigadores ya habían notado antes que el VIH es menos frecuente en aquellos países en los que se practica la circuncisión. Los resultados del primer informe serio sobre este asunto salieron el año pasado en Sudáfrica y sus autores concluyeron que hay una reducción del 60% en el riesgo del VIH para los circuncidados. El médico Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que el instituto ofició la circuncisión a todos los hombres involucrados. Fauci añadió que esta práctica no protege completamente y no es un sustituto de otros métodos de prevención del VIH. Que sabían los antiguos, ¿eh? Sí. Fíjate, antes de que inventaran el SIDA, antes de que existiera el SIDA, ya habían inventado métodos para prevenir. Para prevenir infecciones, sí, prácticamente. Sí, en general todas las infecciones. En fin, Irit, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos hablándoles una vez más de Oriente Medio. El primer ministro israelí Ehud Olmert realizó una visita sorpresa a Amán para reunirse con el rey Abdalá II de Jordania, quien afirmó estar dispuesto a mediar entre los palestinos para que puedan superar sus divergencias. Según un comunicado del Palacio Real, el monarca hachemí llamó telefónicamente al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para informarle de sus conversaciones con Olmert. Por otra parte, el primer ministro israelí confirmó ayer sus planes de crear en los próximos días un comité conjunto palestino-israelí para perfilar los detalles en torno a un intercambio de prisioneros y reiteró sus deseos de reunir
reunirse muy pronto con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Abbas había mencionado que pretendía que Israel liberara una gran cantidad de presos palestinos en las cárceles israelíes, incluido el líder de las nuevas generaciones de Al-Fatah y diputado Marwan Marguti. Sin embargo, Olmert había dicho que la liberación de este último, que cumple 5 condenas perpetuas, no está en la agenda en ese momento. Es cierto que Abbas necesita más que nunca el apoyo por parte internacional y también el poder llegar a algún acuerdo con Israel de cara a los enfrentamientos internos que está manteniendo con Hamas, que están llegando a una situación muy preocupante. Casi se puede estar hablando de guerra civil. Ayer, al cierre de nuestra edición, había habido 5 muertos, seguían los enfrentamientos, pese a que habían intentado acallar el sonido de las armas, pero no lo estaban consiguiendo. Tony Blair, que estaba en la zona, aseguró que nadie cuestiona que Hamas ganara las elecciones, pero subrayó que si el partido gobernante, o sea Hamas, quiere ayuda internacional para impulsar el proceso de paz hacia adelante, pues que hay que apoyar, dijo, una solución de 2 estados, y esto significa reconocer el derecho de Israel a existir, que es la base de lo que debería hacer Hamas para poder llegar a un acuerdo en toda la región. Bueno, no nos vamos de la región, pero vamos a hablar de otro país que también preocupa, y en este caso nos vamos a hablarles de Siria. El presidente sirio Bashar al-Assad aseguró ayer a su homólogo ruso Vladimir Putin, durante el encuentro que ambos mantuvieron en Moscú y en el que abordaron la situación en los territorios palestinos y la crisis política en el Líbano, que su país trabaja por la paz y la estabilidad en Oriente Próximo. Por su parte, Putin dijo que Rusia continúa participando en el proceso de paz de Oriente Próximo todo lo activamente que puede, considerando que Siria siempre ha desempeñado y desempeñará un papel importante en la región. En los últimos días, Siria expresó su voluntad de reanudar las conversaciones de paz con Israel, pero el primer ministro israelí manifestó que es imposible debido al apoyo de Damasco, Hezbolá y Hamas. Y Putin, haciendo una gran demostración de comprender la situación internacional, dijo que que la situación en Oriente Próximo sigue siendo tensa. Según dijo, se está viendo cómo se desarrolla un conflicto después de otro en la región, y esto no puede sino preocuparnos, dijo Putin. El presidente ruso la semana pasada se había entrevistado con el primer ministro libanés Fuad Siniora, quien pidió que Moscú use su influencia sobre Damasco. Tal vez esta entrevista entre Putin y Assad tenga que ver con esa reunión. Como hablamos de Siniora, como les hemos mencionado Siniora, les decimos que el Líbano existe, da la sensación de que no sale en ningún periódico, los medios no se están haciendo eco. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada y desde hace 2 semanas se están viviendo las mayores manifestaciones en Líbano en sus 63 años de independencia, dicen los periodistas. Hace unos días 1 millón de simpatizantes de la oposición, que es una 1/4 parte de los habitantes, volvió a responder a la llamada de los líderes para pedir la dimisión del gobierno actual. Y al parecer la imagen del Palacio Gubernamental es bastante desoladora. En él, el Gran Segay, conviven sin salir al exterior el primer ministro y los miembros de su gabinete desde que el pasado 21 de noviembre un desconocido acribillara a balazos al ministro de Industria, Pierre Gemayel. Siniora y los suyos adoptaron esta medida argumentando motivos de seguridad por miedo a que les ocurriera lo mismo que al líder falangista cristiano. Una triple fila de alambres de espino y un militar cada medio metro protegen las fuerzas de la mayoría de las protestas organizadas por la oposición, por Hezbollah y por los partidos chiíes. La aproximación al recinto no está permitida y a las puertas del mismo solo se pueden encontrar los minibuses que el gobierno fleta para traer a un grupo de seguidores cada vez que organiza una rueda de prensa. Así que, como ven, aunque no se está mencionando, la situación está muy caldeada. Y nos vamos a otro país que teníamos también un poco olvidado, pero que ha vuelto a ser primera plana en los periódicos por una cuestión bastante difícil, que es Libia. Un tribunal de Libia ratificó la condena a pena de muerte para 5 enfermeras búlgaras y un médico palestino acusados de haber inoculado el virus del SIDA de forma deliberada a 400 niños libios en un hospital de Bengasi, al este de Libia, en los años 90. El Estado búlgaro y la defensa de los 6 acusados han reclamado la puesta en libertad de los imputados por considerarlos inocentes, basándose en informes de prestigiosos expertos internacionales, como uno de los descubridores del virus del SIDA, Luc Montagnier. Los científicos aseguran que la enfermedad ya se encontraba en el hospital antes de la llegada de las enfermeras búlgaras y que fue causada por las condiciones de insalubridad en ese centro médico.
La verdad es que cuesta mucho creer que un médico y 5 enfermeras se dediquen a inocular el virus a unos niños. Están más bien para lo contrario. El presidente búlgaro, Parvanov, expresó su profunda indignación por el veredicto y reclamó la inmediata puesta en libertad de los 6 acusados. En una declaración conjunta con el primer ministro dijeron que condenan rotundamente y descartan categóricamente las sentencias a muerte dictadas. El presidente de Bulgaria manifestó que no se tomaron en consideración las pruebas irrefutables sobre la inocencia de los trabajadores sanitarios y se menospreció la postura de la comunidad científica internacional sobre las causas de la epidemia del SIDA en Bengasi. Este tema probablemente traiga mucha cola porque, tal y como recordó el comisario de Libertad, Seguridad y Justicia, Franco Frattini, de la Unión Europea, Bulgaria, que es país de origen de las 5 enfermeras, va a ser Estado miembro de la Unión desde el próximo 1 de enero. Así que ha instado a las autoridades libias a replantearse la condena a muerte y ha alertado que esta sentencia puede obstaculizar la cooperación entre la Unión Europea y Libia. También añadió que la decisión de la justicia libia supone un mensaje negativo para la Unión Europea y un gesto peligroso. Habrá que valorar en el futuro en qué medida este gesto peligroso tiene alguna consecuencia. Nosotros seguimos hablando también de Europa, en este caso de un informe bastante preocupante. Un informe del Observatorio Europeo del Racismo advirtió de que los prejuicios hacia la población musulmana en la Unión Europea han aumentado y propone reforzar las políticas de integración, instando a los musulmanes a participar más en la vida pública. El centro, que controla los prejuicios étnicos y religiosos de los 25 Estados miembros, indicó que los musulmanes sufren de forma rutinaria actos que van desde ataques físicos a discriminación en los mercados laboral y de la vivienda. Por todo ello, el observatorio insta a los países de la Unión Europea a mejorar el acceso en la igualdad de oportunidades al empleo para los musulmanes, a revisar las políticas escolares y los libros de texto para ofrecer una perspectiva más equilibrada sobre la cultura occidental, y reclama discusión sobre el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia. Y los incidentes que denuncian incluyen vandalismo contra mezquitas y centros islámicos, abusos contra mujeres que visten el tradicional pañuelo islámico, ataques también a personas como una banda provista de bates de béisbol y que portaban esvásticas contra una familia somalí en Dinamarca. La directora del observatorio señaló que la palabra clave es respeto. Dijo que la gente necesita sentirse respetada e incluida, que se necesita subrayar la base común que se tiene. Desde los atentados del 11S, explicaba, muchos de los casi 13 millones de musulmanes en Europa sienten que están bajo la sospecha constante y generalizada de terrorismo, afirmó. Y nosotros cambiamos de tema. Vamos a hablarles ahora también de los museos, de la famosa devolución de los cuadros, que ya saben que están dando mucho que hablar. Pues hay cuadros que no se devuelven. Los descendientes del ginecólogo nazi Gustav Schuster no recuperarán las obras de arte de las que se incautaron las autoridades aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo ratificó el pasado jueves la decisión de un juez de Chemnitz, Alemania, que en 2004 desestimó una demanda conjunta de la hija de Schuster y otros 5 familiares. El médico fue capaz de reunir una colección hoy valorada en $500,000 euros, que según sus descendientes incluyó obras de Caspar David Friedrich, Max Klinger o incluso Max Liebermann, pintor degenerado según los criterios estéticos del régimen. Y Schuster ascendió de una manera muy veloz bajo el régimen nazi. Desde el año 30 militó en el partido, incluso estuvo en la SA. Tras la victoria electoral colaboró en la consolidación de la dictadura hitleriana como jefe de estandarte y orador del partido. En el 35 accedió a la jefatura médica de la clínica ginecológica de Chemnitz, la tercera maternidad en importancia en Alemania, y fue además miembro del Tribunal de Higiene Racial. Les ahorro evidentemente las prácticas de este personaje, y el caso es que en los ratos libres que tenía entre sentencia y sus fechorías pudo coleccionar estas pinturas. La demanda es muy rara porque normalmente los descendientes de los cargos nazis no suelen iniciar procesos de este estilo porque suelen tener alguna vergüenza por parte de sus antepasados y no quieren airear el pasado criminal. En este caso parece ser que les interesa más recuperar unos cuadros que la vergüenza de saber quién fue el abuelo, o tal vez no tengan ninguna vergüenza. En fin, seguimos, vamos a hablar desde cosas más interesantes, más alegres. En España se ha festejado Hanukkah y en este sentido en Melilla están especialmente contentos.
La viceconsejera de Festejos, Carmina San Martín, calificó como un éxito los actos organizados por su área, en colaboración con la comunidad judía de Melilla, con ocasión de la celebración de la festividad judía del Hanukkah. San Martín subrayó que su gobierno, como hace con las demás religiones, intenta dar a conocer todas las comunidades y potenciar los actos de las principales celebraciones de Melilla. Así, hizo referencia al acto en el Hotel Melilla Puerto, donde los más pequeños de la comunidad judía bailaron, cantaron, representaron obras teatrales, recibieron regalos y premios. Y tal y como dijo Carmina San Martín, todo en un excelente ambiente. La viceconsejera de Festejos también está colaborando con la comunidad judía en el desarrollo en estos días hasta el 24 de diciembre de una exposición en los salones del Club Marítimo, con la que se pretende explicar al conjunto de los melillenses qué es exactamente el Hanukkah, que representa esta celebración de las luces, esta fiesta de las luces. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con una noticia que no es solamente musical, también es política, pero que reúne varios personajes que suelen venir mucho a estos informativos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, asistieron en la sede de la ONU al concierto de la orquesta Western Band, dirigida por el maestro Daniel Barenboim, en honor del secretario general saliente de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Esta actuación del Western Band, proyecto de la Fundación Barenboim Said, se enmarca dentro de las actividades en apoyo de la Alianza de Civilizaciones propuesta por el presidente español y que ha recibido el apoyo de Naciones Unidas en su última Asamblea General. Además de asistir al concierto, Chávez visitó antes la sinagoga del Parque Este, donde mantuvo un encuentro con el rabino Arthur Schneier, impulsor de la fundación Appeal of Conscience. La orquesta Western Band, les hemos hablado muchas veces, nació en el 99 y está compuesta por jóvenes músicos árabes, israelíes y españoles y combina el estudio y el desarrollo musical con el conocimiento y la comprensión entre culturas. También estaba previsto que en la misma jornada de Manuel Chávez mantuviera un encuentro con Kofi Annan y que a la conclusión el presidente participara junto a representantes de las religiones judía, musulmana y cristiana en el seminario Tendiendo Puentes, Diálogo Interreligioso en el siglo XXI. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Grito Legrit. Hola. Así que terminaba en Nueva York, pero creo que lo tuyo también es en Nueva York, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pues adelante, cuéntanos. Los residentes de un distrito de Nueva York, habitado por gente muy rica, se han quejado de que un comerciante local ha colocado adornos para estos días navideños demasiado relacionados con el judaísmo. La base de la queja estriba en que el propietario de una joyería en este barrio de Chapaca, un tal Tara Gwarzazi, pagó $3,000 para que colocaran 50 colgaduras para el distrito comercial del centro de la ciudad, con la aprobación del ayuntamiento. La señora Tara dijo que su propósito al elegir el color azul con copos blancos de nieve no tenía como intención el reproducir los colores de la bandera de Israel, y que si algunos copos de nieve tenían la forma de la estrella de David, eso no quería decir que ella estuviera pensando en utilizar simbología judía. Se da la circunstancia de que Tara Serbatsky no es judía, pero docenas de residentes llamaron al ayuntamiento diciendo que aquellos colores fueron escogidos porque representaban a la bandera de Israel. La señora Gravatsky ha recibido llamadas telefónicas muy airadas e incluso insultos, por lo que ha manifestado a New York Daily News que desea que se imponga un espíritu de tolerancia, añadiendo lo que ellos consideran que son estrellas de David son simples copas de nieve de color blanco, no iban a ser verdes. Pero hay que decir, en descargo del talante de esta comunidad neoyorquina, que muchos se han dirigido a su joyería para manifestarse solidaridad y apoyo. Bueno, pues es que si nos ponemos a quitar todos los colores de todas las banderas, sí, vamos a tener un mundo sin colores. Sin colores. Sí. No sé muy bien, hay alguno que no sé. Sí, el negro y el blanco, no, el blanco está entero. Va a ser todo negro. En fin. Rick, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Mañana más.